Hola, ¿qué tal? Este video es para revisar el último ejercicio que vimos la última clase. Ejercicio que ciertamente fue un poco pesado, ah, y al parecer no se entendió bien. Entonces, este video es para repasarlo desde el inicio. Nosotros teníamos una función j que iba desde el intervalo cerrado 0,1 hacia los reales positivos. Y lo que queríamos hacer era determinar si esta función j era inyectiva o suprayectiva. Aquí j estaba dada por j de x igual a x por 1 menos x. Entonces planteemos la pregunta, ¿será j inyectiva? Y bueno, la respuesta es no, pero vamos a ver por qué no. Si nosotros quisiéramos probar si j es inyectiva, nosotros lo que haríamos sería j de x1 igual a j de x2, evaluamos x1 por 1 menos x1 igual a x2 por 1 menos x2. Y si multiplicamos, llegaremos a esto de aquí que no nos ayuda mucho, porque lo que quisiéramos llegar es que x1 es igual a x2, pero no podemos cancelar los cuadrados. Y cuando ocurra esto, es una señal divina de que j no es inyectiva. Pero para probar que j no es inyectiva, tenemos que exhibir dos elementos distintos tales que tengan la misma imagen en la función. Aquí el truco es igualar esta operación algebraica a cero. Si le igualamos a cero, nos podemos dar cuenta que esto es igual a cero si solo si x es igual a cero o si x es igual a uno. Observación. J en cero es igual a cero por uno menos cero, que esto ciertamente es igual a cero, pero cero también es igual a uno por uno menos uno, que es igual a j en uno, con cero distinto de uno. Entonces, por lo tanto, j no era inyectiva. Ahora, ¿será j su proyectiva? Dejen, lo escribo aquí. Y de nuevo la respuesta es no. Pero quizás es un poquito poder convencernos a ojo o poder visualizar a ojo que esta función de verdad no sea su proyectiva. Y es algo que en general nos va a pasar. Muchas veces no va a ser sencillo eh, poder saber simplemente viendo la función si la función va a ser su proyectiva o incluso inyectiva. Entonces, el procedimiento para ver la suprayectividad empieza despejando la x. Entonces, igualamos y a nuestra función. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar la x. Esto es x menos x al cuadrado. Multiplicamos la igualdad por un signo negativo. Y aquí vamos a complementar el cuadrado. Entonces, para complementar el cuadrado, tenemos que sumar el cuadrado de un medio a ambos lados. Igual si alguien tiene dudas en este pasito, puede preguntar sin problema
en mensaje privado de WhatsApp. Ok. Hacemos las operaciones, queda un cuarto menos y. Eso será igual a x menos un medio, todo al cuadrado. Y para terminar de despejar la x hay que aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Aquí me queda el valor absoluto de x menos un medio. Y para quitarme ese valor absoluto, lo que tengo que hacer es poner más o menos. Entonces tenemos que x es igual a un medio, más o menos, la raíz cuadrada de un cuarto menos y. Ahora, para que esta operación esté bien definida, lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Observación. Un cuarto menos y mayor o igual que cero. Lo que quiere decir que un cuarto mayor o igual que y, lo que es equivalente a decir que y es menor o igual a un cuarto, lo que es equivalente a decir que y pertenece al intervalo de menos infinito, coma un cuarto, y cerrado en un cuarto. Pero hay que recordar que el codominio de mi función está definido en los reales positivos. Entonces esta y también debe vivir en 0, más infinito. Entonces, y debe vivir en menos infinito, coma un cuarto, y y debe vivir en 0, más infinito. Y no sé si esto ya lo sepan de álgebra superior, pero ese ilógico se interpreta como una intersección de conjuntos. Como nosotros queremos que la y pertenezca tanto en el intervalo de menos infinito un cuarto como en el intervalo de 0, más infinito, voy a hacer un pequeño dibujito para que se entienda bien lo que voy a hacer. Voy a graficar con un color el intervalo de menos infinito un cuarto. Como está cerrado en un cuarto, pondremos un puntito relleno aquí y todos estos son los elementos del primer conjunto. Con otro color voy a graficar los elementos del segundo conjunto, de cero cerrado a más infinito. Entonces, puntito cerrado en cero y me voy hasta más infinito. Como yo necesito que Y viva en ambos conjuntos al mismo tiempo, por así decirlo, me voy a tomar la parte del conjunto que tenga los dos colores, es decir, la parte que va desde cero hasta un cuarto. Esto es un argumento, o sea, es en esencia lo que está pasando. No lo estoy argumentando formalmente. Formalmente se tendría que argumentar por intersección de conjuntos, que es en esencia lo que estoy haciendo, pero pues se tendría que escribir ahí con los cuantificadores matemáticos y eso. Por lo tanto, Y pertenece al intervalo de 0, un cuarto. Pero hay que recordar que Y era un elemento de la imagen. ¿Por qué? Porque al decir que Y era igual a X por 1 menos X y nuestra función, al tener dicha regla de correspondencia, estoy diciendo que Y va a ser una imagen de esta función. Entonces, partí de un elemento de la imagen y llegué a un conjunto muy específico, el intervalo de 0, un cuarto. Eso es suficiente para decir que la imagen de mi función
está contenida en 0,1. Y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que la función no es suprayectiva, porque recuerden que para que una función sea suprayectiva, la imagen debe estar contenida en todo el conjunto, ¿sí? La imagen debe estar contenida en todo el conjunto del codominio, ¿de acuerdo? Entonces, y la imagen aquí no vive en todo el codominio, no vive en todo el 0, más infinito, solamente vive en una pequeña parte del 0, más infinito. Entonces, eso ya nos grita que la función no sea suprayectiva. Pero, ¿cómo podemos terminar esta demostración, por así decirlo? No, sí, ¿cómo podemos terminar esta demostración de una forma más bonita y de una forma un poco más eficiente? Cuando trabajemos con funciones en el tema de funciones reales y cuando empecemos a graficar funciones, un problema grande que vamos a tener va a ser determinar la imagen de la función. No siempre se puede determinar la imagen de la función con métodos algebraicos y a veces solamente podemos determinarla mediante la gráfica. Pero cuando sí podamos determinar la imagen de la función, si bien al inicio una función puede no ser su proyectiva, al determinar la imagen y volviendo a definir mi función del dominio a únicamente la imagen, podemos hacerla su proyectiva. Y si la función de por sí es inyectiva, con eso ya la estaremos volviendo biyectiva. Y con eso podríamos definir una función inversa. Eso es algo que vamos a hacer en el tema de funciones reales. Entonces, sí es interesante y sí es útil saber quién es la imagen de mi función. Aquí como que la imagen, como que lo que nos gustaría escribir es esto de aquí. En lugar de escribir esta contención, quizás nos guste escribir esta igualdad. Y esta igualdad sí va a ser cierta, pero para demostrar la igualdad tendríamos que argumentar por doble contención, ¿sí? Ya sabemos que la imagen está dentro del 0,1. Ahora debemos demostrar que el 0,1 está contenido en la imagen de la función j, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir ahora de un elemento de este intervalo y vamos a llegar que existe un x tal que se cumpla que j de x es igual a ese elemento que propusimos. Entonces sea y dentro del intervalo 0,1. Esto pasa sí, solo sí, 0 menor o igual a y menor o igual a 1/4. ¿De acuerdo? En- Esto es equivalente y la razón es por lo siguiente. Tengo 0 menor o igual que y. Si multiplico por un signo negativo esta desigualdad, yo podría llegar a que menos y es menor o igual que 0. Y si tengo que y es menor o igual a 1/4, multiplicando esta desigualdad por un negativo, yo podría llegar a que menos 1/4 es menor o igual que menos y. ¿Vale? Entonces eso me permite escribir esta desigualdad. Menos 1/4 menor o igual a menos y menor o igual que 0. Ok. Ahora voy a sumar 1/4 a ambos lados. Y me quedaría 0 menor o igual a 1/4 menos y menor o igual a 1/4. Como todo esto es no negativo, puedo aplicar raíz a toda esta desigualdad. Entonces tendría que 0 es menor o igual que 1/4 menos y. Esto menor o igual que 1/2. Y aquí posiblemente ya se estén dando cuenta de qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? En el paso anterior, yo llegué a una expresión para mis x. Yo llegué a esta expresión para las x.
Entonces, todas las x que estén en el dominio de mi función tienen esta forma, en dependencia de elementos de la imagen. Y estoy construyendo esta forma. Pero aquí tenemos un más menos. Es decir, hay x que a un medio le suman esta raíz y hay x que a un medio le restan esta raíz. Entonces, esto significa que la demostración va a ser a casos. Caso uno. Aquí me voy a tomar la x que a un medio le suma la raíz. Entonces, a esta desigualdad voy a sumarle un medio. Y tendría un medio menor o igual que un medio más la raíz de un cuarto menos y. Y esto menor o igual que uno. Y esto ya es una expresión para x. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Esa es la expresión que yo di para mi x. Y entonces estoy diciendo que esa x es mayor o igual que un medio y menor o igual que uno. Lo que significa que esta x pertenece en el cerrado de un medio coma uno. Pero un medio coma uno está dentro del 0,1. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque mi dominio, perdón que me mueva, es el 0,1. ¿Sí? Yo necesito que lo que sea en lo que voy a evaluar mi función esté dentro de este intervalo. Lo que hice fue encontrar una expresión para mis x, que fue esta de aquí. Con eso me apoyé a demostrar la primera contención y esta demostración fue como de chiripa, o sea, no sabíamos que queríamos demostrar eso, pero llegamos y con eso queremos demostrar la otra contención para tener la igualdad de que la imagen es igual a este conjunto es distinto al codominio, por lo tanto la función no será su proyectiva y de paso encontramos la imagen. En la demostración de la segunda contención, para un y en ese intervalo tenemos que proponer una x y yo ya tenía una expresión para mis x, pero esa expresión para mis x tienen que estar dentro del dominio, la función tiene que estar definida dentro para esas x. Y aquí estoy encontrando que al menos la x que a un medio le suma la raíz sí pertenece a mi dominio. Por lo tanto, x igual a un medio más la raíz cuadrada de un cuarto menos y sí pertenece a mi dominio, que es el 0,1. Y como sí pertenece a mi dominio, puedo evaluar la función j en ese elemento. Entonces, permítanme hacer algo rápido. Mm. Entonces ahora voy a evaluar a j en x. Estoy trabajando con x igual a un medio más un cuarto menos y. Y aquí aplico la regla de correspondencia para mi función, que es esta de aquí. Entonces, por regla de correspondencia, esto sería un medio más la raíz cuadrada de un cuarto menos y por uno
menos un medio, menos mi raíz cuadrada. Ok, y ahora voy a operar. Esto es un medio más la raíz de un cuarto menos y por un medio menos la raíz de un cuarto menos y. Y esto les debe recordar a una fórmula del bachillerato, que era x cuadrada menos y cuadrada igual a x más y por x menos y. Esto era lo que ustedes conocían como diferencia de cuadrados. Entonces, como que lo que tengo es esto, el x menos y, ¿sí? Un medio más raíz, un medio menos raíz. Entonces, aplicando esa fórmula, me quedaría un cuarto menos la raíz al cuadrado. Esto es un cuarto menos un cuarto menos y, un cuarto menos un cuarto más y. Esto es igual a y. Por lo tanto, si y pertenece al intervalo 0,1 cuarto, entonces existe un x y este x vive en un medio coma uno, tal que j de x igual a y. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hice? Me tomé un y en este intervalo. Empecé a construir la expresión que yo tenía para mis x. Esta expresión depende de dos signos. Entonces, hice el caso positivo. Yo determiné que aquí las x sí viven en mi dominio, pero específicamente viven en un medio coma uno. Evalué la función j en ese elemento de x que yo encontré y llegué a que j de x, en efecto, es igual a y. Por lo tanto, si y pertenece a 0,1 cuarto, en efecto existe un x en el intervalo específico que encontré, un medio coma uno, tal que j de x igual a y. Pero todavía no he terminado. No he terminado porque mi dominio no es un medio coma uno. Mi dominio es 0,1. ¿Sí? Entonces tengo que encontrar que también para una y dentro de este intervalo, también existe una x en el cacho del dominio que me falta, que sería el 0,1 medio. Pero debo de recordar que tengo dos expresiones para x, una con signo positivo y una con signo negativo. Yo ya trabajé con la del positivo. Ahora voy a trabajar con la del signo negativo. Y ese sería el caso 2. Caso 2. Y voy a escribir la desigualdad en donde la dejé. La dejé en 0 menor o igual que la raíz de un cuarto menos y menor o igual que un medio. Entonces, esta era la desigualdad que yo tenía aquí. Ahora, como ya trabajé con el positivo, voy a trabajar con el negativo. Voy a multiplicar esta desigualdad por un signo negativo. Haciendo eso, tendría menos un medio menor o igual a menos la raíz de un cuarto menos y menor o igual que cero. Ahora le sumo un medio.
Y al sumar un medio me queda 0 menor o igual que un medio menos la raíz de un cuarto menos y menor o igual que un medio. Y esta era el otro caso para mi x. Perdón que me mueva. X era un medio más o menos raíz de un cuarto menos y. En el primer caso, trabajé con un medio más la raíz. Ahora estoy trabajando con un medio menos la raíz. Esto es una x. Y si se dan cuenta, esta x pertenece al cacho del dominio que me faltaba. La primera x vivía de un medio a uno. Ahora esta x vive de 0 a un medio. Estoy encontrando que las x que encontré sí pertenecen a mi dominio. Las dos. Esto pasa así solo si x pertenece al 0 como un medio. 0 como un medio es un subconjunto del 0,1, que es mi dominio. Por lo tanto, sí va a tener sentido evaluar la función j en ese elemento x. En funciones, antes de hacer una evaluación, primero tenemos que preguntarnos y argumentar si el elemento en el que vamos a evaluar pertenece a mi dominio. Ok, entonces j de x, aquí sería j de un medio menos la raíz, un cuarto menos y. Evalúo con mi regla de correspondencia, entonces tendría un medio menos raíz un cuarto menos y por 1 menos un medio menos la raíz de un cuarto menos y. Eso es un medio menos la raíz de un cuarto menos y por 1 menos un medio más la raíz de un cuarto menos y. Esto es un medio menos la raíz de un cuarto menos y por un medio más la raíz de un cuarto menos y. Y aquí vuelvo a tener una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Vuelvo a tener aquí esta expresión. Entonces utilizo esa formulita de rojo que está ahí arriba y me quedaría un cuarto menos la raíz de un cuarto menos y al cuadrado. Eso es un cuarto menos un cuarto menos y. Esto es un cuarto menos un cuarto más y esto es y. Aquí también llegué a que j de x es igual a y. Por lo tanto, si y pertenece al intervalo 0 como un cuarto, entonces también existe una x que va a vivir en 0 como un medio, tal que j de x es igual a y. Y esto no es una contradicción, ¿sí? A ver, ¿cómo que para si y pertenece al 0 como un cuarto, encontré que existe una x de un medio a uno que jala, pero también existe una x de 0 a un medio que también jala?
no es una contradicción. Recordemos que para la definición de función, las que no pueden tener más de una pareja son los elementos del dominio, ¿sí? Los elementos del codominio sí pueden tener varios. Entonces, para cada X solamente va a existir una Y. Pero esta Y va a tener otro X. Un X donde a un medio le sumo la raíz, que era el caso de un medio a uno, y otro X de 0 a un medio. Entonces, esto no contradice la definición de función. Y como mi función no era inyectiva, entonces era de esperarse que para una Y existan más bien, era de esperarse que para una Y existan dos o más X que funcionen bajo la evaluación. Entonces, ¿qué encontré? Por lo tanto, si Y pertenece al 0 como un cuarto, entonces existe una X en el dominio en general. Bueno, no existe una, existe al menos una en todo el dominio. Yo lo voy a poner como 0,1, tal que J de X es igual a Y. Por lo tanto, el 0 como un cuarto sí está contenido en la imagen de J. Y como yo ya sabía que 0 como un cuarto, como yo ya sabía que la imagen de J estaba contenida en 0 un cuarto, y estoy demostrando que 0 un cuarto está contenido en la imagen de J, puedo decir que la imagen y 0 un cuarto son iguales. Como la imagen está contenida en 0 como un cuarto y 0 como un cuarto está contenida en la imagen, entonces la imagen de J en efecto es el 0 como un cuarto. Y este conjunto es distinto del codominio, que es 0, más infinito. Como la imagen es distinta del codominio, por lo tanto, J no es su proyectiva. Es cierto que si lo único que yo quería probar era que J no fuera su proyectiva, solamente tenía que exhibir un elemento del codominio que no tuviera una correspondencia en el dominio. Sí, eso sí es cierto. La ventaja de todo esto que acabo de hacer aquí es que aparte de demostrar que no es su proyectiva, estoy encontrando exactamente quién es mi conjunto imagen, que es este de aquí. Esa es la ventaja de este método. Si se quiere probar no su proyectividad, hay de dos sopas. O exhiben un elemento del codominio que no tenga correspondencia en el dominio, o le dan una cara a su imagen, dicen quién es su imagen, demuestran esa afirmación y exhiben que el conjunto imagen es distinto del conjunto codominio. Esas son las dos formas de probar su proyectividad. El problema con el primer método de exhibir un elemento del codominio que no tenga correspondencia con el dominio, como que ustedes al ver la función ya tienen que notar que no es su proyectiva, lo cual en la práctica es difícil. Hay funciones muy complejas. Cuando en el tema de funciones reales vamos a ver funciones que son composiciones de otras y va a ser difícil ver a ojo, convencernos a ojo que no sea su proyectiva. Este proceso lo iniciamos despejando la X, encontrando X en dependencia de y encontrando que hay valores que la Y no puede tomar. ¿Sí? Aquí un cuarto menos Y no puede ser negativo. Un cuarto menos Y tiene que ser mayor o igual a cero, porque si no la raíz cuadrada no está definida.
Y de esta desigualdad encontramos que la y debe pertenecer a cierto intervalo. Pero mi codominio era cierto intervalo. Y aquí ya restringimos a la y. Y esto ya nos grita que la función no es suprayectiva. Solamente hay que terminar de demostrar la contención contraria para decir, mira, mi imagen es 0 1/4, que fue lo que empezamos a hacer aquí. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, nosotros ya sabíamos que la función no era suprayectiva. No lo sabíamos en términos formales, pero sí lo sabíamos en términos intuitivos. A partir de aquí, como que ya sabíamos a qué era lo que teníamos que llegar. Simplemente el problema era, pues, llegar. Para la otra contención, yo me tomé y en 0 1/4. Me basé en la expresión que yo deducí para mis x para empezar a peinar esa desigualdad. Ahora, esa expresión para mi x dependía de dos signos, uno positivo y uno negativo. Por eso hice la demostración a casos, uno con el signo positivo y otro caso con el signo negativo. El caso uno lo hice con el positivo. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo aquí es demostrar que esa x que yo definí sí está dentro del dominio. Por lo tanto, sí tiene sentido evaluar la función j en esa x. Evalúo j en esa x y llego a que j de x es igual a y. Por lo tanto, si me tomo una y en 0 1/4, yo sé que existe al menos una x en un medio coma 1, tal que ocurre esto. Pero mi dominio no es solo un medio coma 1, es 0 1. Tengo que checar que esto también se satisfaga para el otro cacho del dominio que no me estoy considerando aquí. Y ese es el caso 2. En el caso 2, me tomo la x con el signo negativo. Veo que esa x también pertenece dentro del dominio. Por lo tanto, también tiene sentido evaluar a j en esa x. Evalúo y vuelvo a llegar a que j de x es igual a y. Entonces, si x pertenece al 0 1/4, de manera general yo ya sé que existe una x, al menos una x en todo el dominio, tal que j de x es igual a y. Por lo tanto, 0 1/4 está contenido en la imagen. Como yo ya sabía que la imagen bueno, no pertenecía, como yo ya sabía que la imagen estaba contenida en en 0 1/4, y ya llegué a que 0 1/4 está contenida en la imagen y 0 1/4 son iguales. Aquí pues es claro que este intervalo es distinto del 0, más infinito, que es mi codominio. Y por lo tanto, esto no es suprayectivo. Espero que haya quedado mejor en este video que en la última clase. De todas formas, si hay dudas, me pueden preguntar por WhatsApp, me pueden preguntar en el Classroom, me pueden preguntar al final o al inicio de la clase, me pueden preguntar cuando ustedes quieran. Y si hay algo más que clarificar, yo con gusto los apoyo. De todas formas, no, no entren en pánico si hay algunas partes de este ejercicio que todavía no les quedan muy claras. Posiblemente mucho de lo que estamos haciendo aquí quede mejor cuando empecemos a estudiar R como campo. Y también vamos a retomar este tipo de ejercicios para el tema de funciones reales. Entonces, no hay tanto problema si ahorita este ejercicio no les queda muy claro. Eh, Porque todavía hay mucho que trabajar en cuestiones de cálculo uno para poder comprender esto al 100%. Entonces, sí es un ejercicio largo, entonces eh, yo les recomiendo que lo traten con calma, con un cafecito y un pancito, y traten de analizarlo con calmita, no se estresen, ¿vale? Y cualquier duda o comentario, pues me pueden contactar por cualquiera de los medios que ustedes quieran. Y un abrazo.